A mí lo que me interesa un poco señalar es que nosotros estamos demasiado acostumbrados a hablar de la ciudad de Los Ángeles, a hablar de la Puebla de Los Ángeles, a hablar de la Angelópolis, aunque oficialmente se llame Heroica Puebla de Zaragoza. Aunque nunca le preguntaron a los poblanos si querían cambiar el nombre, también esa es la verdad. Es decir, Benito Juárez decidió, por una cuestión heroica, cambiarle el nombre a la ciudad y se decidió en el Congreso Nacional y punto. No le preguntaron en nada. Pero bueno, nosotros hasta el día de hoy sabemos perfectamente que hay políticos que dicen la heroica Puebla de Zaragoza, punto, seguido, la Angelópolis. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Pero acá lo importante es que nosotros estamos demasiado acostumbrados y todo se refiere en esta ciudad, que algo me parece muy interesante, a los ángeles. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de ángeles en una puerta. Ahí tenemos en el pórtico de una iglesia, digamos, ahí tenemos otro ángel, y ángeles por todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Tenemos el ángel de Sebastián, que ha generado una enorme discusión sobre si es un ángel, no es un ángel, y un presidente municipal que lo quería cambiar de lugar, pero no pudo porque había un convenio de por medio, y hasta que Sebastián le dijo, los ángeles son etéreos, y cada artista se lo imagina como quiere. O la fuente de los frailes, que en realidad no son frailes, son ángeles con aspecto de frailes, pero angelitos con alas. Es decir, nosotros tenemos ángeles por todos lados. Y eso es una cosa muy interesante. Es decir, hay una identificación de todos los que habitamos la ciudad, hayamos nacido acá o no hayamos nacido acá, con estas características particulares. Y esto se debe concretamente a que la fundación de la ciudad, como de todos los centros urbanos a nivel general, deja una huella, deja una marca verdaderamente indeleble a lo largo de la historia de esa ciudad. Podemos decir que uno de los periodos que más se han escrito sobre la historia de una ciudad, en este caso Puebla también, es justamente este momento mágico de la fundación. Un momento en el que se considera trascendental, es un momento único, podríamos decir así, en la etapa fundacional. Entonces, esto yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque este momento fundacional deja una huella, deja una impronta que muy rápidamente va a formar parte de una leyenda, de un mito. Y esa leyenda, ese mito es lo que se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo. Y siempre es un punto de referencia. Es decir, Puebla es una ciudad que siempre tiene un punto de referencia sobre el carácter particular, especial y único de su fundación, que la va a diferenciar del resto de las ciudades mexicanas o inclusive del resto de las ciudades de Hispanoamérica. Y esto es una cosa muy, muy interesante, en donde podríamos decir así que mito, leyenda y realidad se van entrecruzando cotidianamente y la vamos retroalimentando. Eso yo creo que es uno de los elementos más interesantes, y Puebla es un claro ejemplo de todo este proceso a los cuales yo me estoy refiriendo. Nosotros sabemos por el discurso historiográfico oficial, si podemos hablar de oficial en términos generales, que los frailes franciscanos desempeñaron un papel muy importante a partir de la participación activa del obispo de Tlaxcala, de Fray Julián Garcés, y del presidente de la Real Audiencia de México, en donde de manera conjunta participaron en la fundación de la ciudad. Hasta ahí todo está perfecto, todo está muy bonito, nosotros lo repetimos, los niños en la escuela también lo dicen. Y que el objetivo era justamente estructurar un centro urbano en donde se pudieran conjuntar a los españoles vagamundos de la segunda generación, no de la primera sería 1521, de la segunda generación, que ya no son conquistadores, ya son colonos, pero que no tienen inserción
porque no tienen acceso a la tierra, porque no han ganado los méritos suficientes, porque no son soldados, porque han venido a ganar fortuna, y que generaban problemas especialmente en las comunidades indígenas. Y ahí es cuando se plantea el problema. Bueno, la posibilidad de establecer un núcleo, un centro urbano para conjuntar a estos españoles pobres, a los cuales se les podía entregar tierra, para que ellos trabajaran por motu propio tal como lo hacían en España, y pudiera ser un espacio libre, mucho más libre que el resto de las ciudades. Ese era el objetivo central. Eso es lo que nosotros nos contaron. Eso es lo que nosotros nos contaron. Pero este fue un proyecto social único, un proyecto social que pensaba que no podía haber encomenderos. Es decir, cuando yo me refiero a encomendero me estoy refiriendo concretamente a los conquistadores, a los cuales se le había retribuido la actividad que habían desempeñado en la conquista del territorio, Cortés y compañía, otorgándole dentro de una determinada jurisdicción los tributos o los impuestos que los indígenas pagaban a su señor, hagamos al señorío, que le correspondía al rey, el rey se los retribuía a los conquistadores. Estos eran los encomenderos. ¿Por qué encomenderos? Porque se les encomendaba la cristianización, el cuidado de esas comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Y esto, de alguna manera, la idea era que no hubiera miembros de la nobleza española ni encomenderos, sino gente humilde, gente sencilla, buenos cristianos, gente digamos, que no tuvieran gota de sangre jacobina, ni tampoco de sangre musulmana. Era muy difícil en España poder encontrar eso, pero bueno, todo se podía con un poquito de dinero solucionarlo. Entonces, nosotros sabemos perfectamente, y esto es lo más interesante, es que este proyecto como tal fracasó. Es un proyecto que en realidad fracasó, pero triunfó a otro nivel. Es decir, fracasó como un proyecto original de una ciudad de pequeños productores. ¿Por qué? Porque para que la ciudad tuviera éxito o el asentamiento tuviera éxito, se estableció concretamente otorgarle una serie de prerrogativas, una serie de privilegios que no tenía ninguna otra ciudad en el mundo hispanoamericano. Ninguna otra. Ni siquiera Lima, que fue fundada 3 años después que Puebla. Ni siquiera Lima, la imperial ciudad de Lima, capital del virreinato peruano. ¿Qué quiero decir con esto? Teniendo apenas 150 vecinos en 1533, se le otorgó el título de ciudad, cosa que es única. Y no solamente se le otorgó el título de ciudad, sino que se le eximió del pago de impuestos, especialmente de alcabalas, que eran los impuestos, el IVA, para decirlo concretamente, durante 30 años a todos los habitantes de la Puebla. Y no solamente eso, sino que se le permitió comerciar y explotar la grana cochinilla para la industria textil, que se traía, digamos, la grana cochinilla que se extraía del nopal, digamos que era uno de los productos tintorios más importantes para la industria textil, y se le permitió el cultivo de la morera y del gusano de seda, productos que estaban totalmente prohibidos en América porque eso se traía de España. Entonces, la grana cochinilla no, pero el resto se traía de España. Entonces, esto yo creo que es muy importante. Eso fue en 1533. En 1538 se la ennoblece a la ciudad con otro decreto real. Es decir, se la denomina noble y leal ciudad de Los Ángeles y se le otorga escudo de armas, en donde aparecen ya Los Ángeles, lo cual implica que el nombre de la ciudad no tiene nada que ver con la ciudad de Los Ángeles de California, que ahí está, en realidad, esa ciudad es la ciudad de Nuestra Señora de Los Ángeles. Esta es la ciudad de Los Ángeles. Y en 1561 se la ennoblece aún más y se la nombra muy noble y muy leal ciudad de Los Ángeles. Y entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar que las ideas originales habían quedado en el olvido, pero el proyecto fue un éxito.
El proyecto fue un éxito porque atrajo encomenderos, porque atrajo miembros, digamos, a conquistadores, a los cuales, a todos los habitantes, se les otorgó 30 indígenas, cosa que no estaba contemplado, 30 indígenas para que construyeran sus casas en el valle de Coixtlacuapan. Se le otorgó una parcela de cultivo en el valle de Atlisco y otros 30 indígenas para que trabajaran en Atlisco. Entonces, ojo, esto yo creo que es muy importante. A ninguna otra ciudad se le había otorgado tantos beneficios. Tantos beneficios. Y esto yo creo que es uno de los elementos más importantes a los cuales estamos nosotros. Esa es la impronta, la huella que va a quedar presente a partir del momento mismo de la fundación de la ciudad. Alrededor del Valle de Coixtlacuapan, que no es cualquier lugar donde se funda la ciudad, ahí pueden ver ustedes, no sé si alcanzan a ver el mapa, yo creo que se puede ver perfectamente bien que Puebla está ubicado en un lugar geográficamente estratégico, está en el centro de una de las zonas con mayor densidad de población indígena. Es decir, podemos ver el valle de Tepeaca, el valle de Huejotzingo, podemos ver actualmente el valle de Puebla, hasta Atlisco, toda esta zona y parte de Tlaxcala, y lo que sería Tlaxcala, esta zona tenía más indígenas que el Valle de México. Esta es una de las zonas todavía en 1733, casi el 30% de la población indígena en esta región son tributarios, pagaban impuestos a la corona, cosa que en el Valle de México ya no. Lo cual indica el alto número, la alta densidad de población indígena y la ubicación estratégica que tiene la ciudad, desde donde se podía controlar todo este espacio. Digamos, esto implica también que había abundante mano de obra disponible para la construcción de la ciudad, para la producción agrícola. Podemos hablar de Calpan, podemos hablar de Huejotzingo, podemos hablar de Cholula, es decir, de todos los pueblos que rodeaban este espacio y que yo creo que es sumamente importante. Y no solamente eso, sino la explotación del Valle de Atlisco. Sí, nosotros sabemos perfectamente bien que el Valle de Puebla no es un valle muy rico geológicamente para la agricultura. Tiene características de una tierra que se agota muy rápidamente, aunque tiene mucha disponibilidad de agua. Pero el Valle de Atlisco es un valle excepcional para la explotación cerealera. No solamente eso, sino que por las condiciones climatológicas, lo que había fracasado en el Caribe, que era la explotación de los granos europeos, trigo fundamentalmente, va a ser un éxito de adaptación en el Valle de Atlisco. Entonces, eso yo creo que es fundamental y le va a permitir a Puebla convertirse a lo largo del siglo XVI y el siglo XVII en el granero de la Nueva España, en el centro con mayor producción de cereales y la ciudad en el gran centro redistribuidor de cereales. Bueno, ahora bien, hasta acá tenemos cierta claridad en este proceso, sabemos lo que nos dice la historia, y sabemos también que en 1550 se decide trasladar la cabecera del obispado de Tlaxcala a la ciudad de Puebla, porque era el centro ya más importante y que una de las grandes quejas que se decía que Fray Julián Garcés planteaba era que no podía tener el obispado en una ciudad indígena como Tlaxcala y que necesitaba, fuera de la ciudad de Tlaxcala, el establecimiento de una nueva ciudad con españoles para establecer el obispado. Perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero lo que nosotros debemos tener presente también, que lo que aparentemente es muy sencillo, la fundación de la ciudad, los orígenes de la ciudad, han generado una larga discusión historiográfica. La mayor parte de los problemas que giran alrededor de la fundación de Puebla no están claros. Porque los dos primeros libros, como dijo la doctora Citlali Reynoso la semana pasada, se perdieron. Ya para comienzo del siglo XVII nadie sabe dónde fueron a parar los libros y se guardaron en una caja con 7 llaves en el cabildo, pero así todos se perdieron y que eran justamente los libros que correspondían a la fundación, los libros de cabildo. Pero más allá de eso, el proceso, nosotros sabemos que la discusión gira
en torno a diversos aspectos, diversos problemas, porque la fundación de la ciudad de Los Ángeles, de la Puebla de Los Ángeles, no fue sencilla, porque afectó diversos intereses, entre ellos los intereses económicos de los españoles que radicaban en la Ciudad de México, generó inconformidades, generó pleitos entre los fundadores de la ciudad, generó pleitos entre los mismos propulsores, es decir, la audiencia, los franciscanos y el obispo de Tlaxcala, lo cual llevó al abandono de la empresa por la mayor parte de los primeros pobladores y por lo tanto esto generó una discusión historiográfica y todavía quedan en duda, quedan pendientes muchos asuntos, al igual que el problema de los asentamientos prehispánicos, como decía la doctora Citlali la semana pasada, están pendientes en función de nuevas investigaciones. Los problemas sobre los cuales existen dudas son muchos. Por ejemplo, el carácter del proyecto del experimento social, ese es uno. El lugar de la fundación, la fecha de la primera fundación, los desacuerdos iniciales entre los propulsores del proyecto, las características de la segunda fundación, los conflictos o los intereses originados por el establecimiento de Puebla en el camino de México a Veracruz, que en realidad quedaba lejos del camino. Tuvieron que desviar el camino de México a Veracruz, que salía de Texcoco y pasaba varias leguas al norte de la ciudad de Puebla, y lo desviaron a la fuerza para que pasara, para que tuviera éxito la fundación, porque si no, fracasaba todo el proyecto. Pero bueno, sí se sabe, por ejemplo, el problema, como ya les señalaba, de los españoles que deambulaban y generaban conflictos. Pero en realidad, la preocupación del dominico, obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, planteaba establecer la sede del obispado en una nueva ciudad dentro de la jurisdicción de Tlaxcala, cerca de Tlaxcala. Y de alguna manera, digamos, y los franciscanos tenían el proyecto, pero era un proyecto mucho más amplio, conocían mucho mejor la situación que el obispo de Tlaxcala y planteaban que no pasaba estrictamente por el establecimiento de la residencia episcopal, sino justamente evitar los conflictos que se generaban dentro de las distintas comunidades indígenas. Y por otro lado, tenemos nosotros que la primera audiencia tenía también un proyecto diferente y ninguno de los tres se ponían de acuerdo. Ninguno de los tres se ponían de acuerdo. Y acá volvemos, que el mito, la leyenda, la realidad, la tradición, se van a ir entremezclando en este proceso de la fundación de la ciudad. Ahora bien, los conflictos generados por la primera audiencia, que implicó fuertes intereses y quejas ante la Casa, digamos, el Consejo de Indias, llevó concretamente a que la segunda audiencia fuera mandatada específicamente para establecer una ciudad de españoles donde lo considerara más pertinente. Esto yo creo que es muy interesante. No dice dónde, sino dice en lugar, concretamente dice, un pueblo de cristianos españoles en el más conveniente y aparejado lugar que os pareciere en la provincia de Tlaxcala. Claro, pero la provincia de Tlaxcala no es Tlaxcala hoy, es un amplísimo territorio que cubre desde Veracruz hasta el Golfo. Perdón, de Veracruz al Pacífico. Entonces, es muy, muy amplio. Por eso era el obispado de Tlaxcala. Estaban las instrucciones dadas, pero ¿dónde ubicar el nuevo establecimiento? Claro, el nuevo establecimiento debía ser un modelo a seguir en los otros lugares en la Nueva España y en la América española. Se pensaba, como yo les señalaba, crear una sociedad de pequeños agricultores que pudieran gozar de absoluta y total libertad, y mucho más libertad que en el resto de los establecimientos o poblaciones novohispanas. Claro, pero acá nosotros nos encontramos con una serie de problemas y de contradicciones que los documentos o los historiadores coloniales o cronistas coloniales van planteando. Mientras la tradición dice que el obispo de Tlaxcala y los franciscanos eligieron el lugar,
Mariano Echeverría y Beitia nos dicen que en realidad fue el sueño que tuvo, el sueño angelical que tuvo Fray Julián Garcés, que le mostró el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cronista Diego Bermúdez de Castro considera que solamente la selección fue obra de los franciscanos. Pero no tenemos el documento originario, que ese es el gran problema. Determinar quién o quiénes seleccionaron el Valle de Quetzalcápan como lugar de asentamiento del nuevo poblado es un tema que ha generado, por supuesto, larga controversia y discusión. Miren, uno de los problemas centrales es que al obispo Fray Julián Garcés nunca estuvo de acuerdo con la fundación de Puebla. El primer problema es que él nunca residió en Tlaxcala, siempre residió en la Ciudad de México, lo cual le generó serios problemas, porque había críticas. Cuando se funda la nueva ciudad, jamás quiso venir a la Nueva Puebla y empezó a plantear una serie de movimientos y de quejas ante el Consejo de Indias, justamente en contra del proyecto. Por lo tanto, el sueño angelical de Fray Julián Garcés no lo podemos tomar en cuenta. El segundo aspecto, ¿cuándo se funda la ciudad? 1531. Bueno, ahí estamos totalmente de acuerdo, tal como decimos el día de hoy. Pero Motolinía dice que la ciudad se funda el 16 de abril de 1530. Y Bermúdez de Castro dice lo mismo. Pero Miguel de Alcalá y Mendiola, en el siglo XVIII, es otro cronista, dice que la ciudad, y se le leo textual, fundóse la ciudad de Puebla de los Ángeles, siendo hoy la segunda de este reino, el 16 de abril de 1531, domingo de Santo Toribio, obispo de Astorga, siendo gobernador de estas provincias del ilustrísimo señor don Sebastián Ramírez de Fuenleal, arzobispo que fue de Santo Domingo. 1530, 1531, ahí está la duda. Nosotros insistimos que fue en 1531. Digamos, yo no dudaría que fue en 1531, o por lo menos la primer misa Motolinía, pero Motolinía, que dio la primer misa, dice que fue en 1530. Y los cronistas posteriores, inclusive Echeverría y Beitia, el gran historiador poblano del siglo XVIII, nos habla de 1531. Ese es el primero. La segunda fundación fue el 29 de septiembre, el día de San Miguel de 1531. Esa es otra de las grandes dudas. Suponemos que sí. Yo no puedo extenderme sobre estos aspectos porque me llevaría bastante tiempo y quiero platicarles de otros asuntos también de la ciudad. De cualquier manera, miren, esta discusión se torna mucho más interesante cuando una historiadora norteamericana que hizo un trabajo muy importante sobre la fundación de la ciudad, Julia Hirschberg, cuyo tesis, de cerca de 800 páginas, nunca se ha publicado en español ni se ha traducido. Se ha intentado hacerlo, el ayuntamiento lo quiso, pero es una señora ya muy mayor que no quiso tocar el tema y dijo, ahí queda. Bueno, lo que ella dice es que en realidad el problema es mucho más complejo, que no se puede hablar de una fecha, sino que tenemos que hablar de un proceso mucho más largo, que iría entre 1530 y 1534. En este periodo, en estos 4 años, dice ella textualmente, la ciudad fue planeada, discutida, vuelta a planear, instalada, destruida y restablecida, y finalmente obtuvo su pleno estatuto municipal a pesar del desacuerdo de los fundadores, el descontento de los colonos, los desastres naturales y la intensa oposición de la colonia. Y cuando dice la intensa oposición de la colonia se está refiriendo a la intensa oposición de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque veían fuertemente afectados sus intereses, porque era una ciudad de españoles y por lo tanto, veían peligrar de alguna manera ellos sus intereses. Ahora bien, eso en cuanto a la fundación de la ciudad. Yo les dije a ustedes, el proyecto fue verdaderamente un éxito. Ahí tenemos desde Cholula, el Valle de Puebla, el Valle de Quetzalcóatl, se puede ver bien ahí. Ahí se ve la pirámide de Cholula y todo el valle con la Malinche al fondo. Ahí tenemos la lista de los primeros
colonos, de los primeros poblanos, como dicen algunos historiadores, el listado de los primeros poblanos, que yo creo que es muy importante. De la primera fundación a la segunda fundación quedaron solamente 12. De los primeros pobladores del 16 de abril al 29 de abril quedaron 12. Y después se agregaron para la segunda fundación otros 21 y quedaron 33. Entonces eso es muy interesante también tenerlo presente. Ahí tenemos la representación que está en la Santísima Trinidad, en un costado en Reforma, digamos, en Talavera está muy bonito. Ahí se ven a los franciscanos estableciendo el acto fundacional. Acá, bueno, lo que se le otorga a la reina, el título de muy noble y muy ciudad, los documentos originarios donde se ennoblece a la ciudad. Ahí tenemos el otorgamiento, se correspondería al primer escudo oficial de la ciudad. Ahí se ve bien, ¿no? En donde aparecen los ángeles, justamente. Ahí tenemos otro escudo de la ciudad con la representación de los ángeles. Este es otro. El otorgamiento por Felipe II también del ennoblecimiento final de la ciudad. Es decir, documentos hay en este sentido muchos. Pero yo me quería referir a algunos aspectos muy rápidamente porque plantear el problema de la ciudad colonial en una hora es difícil porque van a quedar muchos problemas de por medio. Miren, yo creo que uno de los elementos importantes que tenemos nosotros que plantear es el problema de, en primer lugar, el ordenamiento urbano. Sabemos, y yo no voy a entrar en detalles sobre eso, sobre el trazado de la ciudad. La ciudad se trazó a cordel, eso es cierto. Es una ciudad, quizás junto con Lima, sean los dos ejemplos de un trazado ortogonal más perfecto. ¿Por qué se utilizó o por qué en la Nueva España se siguió este modelo de trazado de la ciudad? Que no todas son iguales, algunas son de 50 varas por 50 varas y Puebla tiene 100 varas por 50. Perdón, 180 varas por 91 varas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir concretamente que estamos hablando de 180 metros por 64 metros para un lado, que fueron subdivididas en 8 solares de 50 varas por 50 varas, que es lo que correspondería hoy a la casa del Vips y la casa de los muñecos. Ahí tenemos en la parte corta de las manzanas 2 solares, lo que sería el Vips acá en la 2 y la casa de los muñecos, que después a lo largo del tiempo se fueron subdividiendo. Pero estamos hablando de terrenos sumamente grandes. Yo por acá, bueno, no me quiero adelantar, no, ahí lo dejamos. Bueno, lo primero que se hizo fue trazar alrededor del centro de la ciudad. Lo primero que se estableció es dónde iba a estar la catedral, la basílica catedral, el cabildo, las principales casas y la traza española. Una traza española muy pequeña en sus orígenes. Y los indígenas que ayudaron a construir la ciudad y que se fueron asentando en los alrededores no podían vivir dentro de la traza y esto dio origen a los barrios indígenas, que aquí los podemos ver en amarillo, que serían los barrios indígenas que corresponderían al oriente, fundamentalmente Analco, La Luz, Santa Cruz, Los Remedios, después San José, por el otro lado, San Antonio, Santa Ana, San Sebastián, que serían fundamentalmente, La Merced, perdón, los barrios, y con los arrabales de San Miguelito, que hoy está, si yo mal no recuerdo, en la 17, San Miguelito, bueno, cerca de la Beneficencia. Entonces, eso eran los barrios. Estos barrios concentraban a distintas parcialidades. Toda la parte del oriente estaban asentados fundamentalmente los tlaxcaltecas, los jejotzincas estaban en el barrio de Santiago, los calpantecas estaban en el barrio de La Merced y así sucesivamente, y en cada barrio se fueron especializando a partir de distintas actividades productivas. Y que tenían, digamos, una identificación muy importante,
Y esa identificación se relacionaba fundamentalmente con el santo patrón que tenía, el santo patrón de una actividad. Por ejemplo, en el Santo Ángel Custodio, en Analco, el Santo Ángel Custodio era el santo patrono de los herreros. ¿Por qué? Porque ahí estaban los herreros, fuera de la traza, ahí tenían sus fraguas. O Santiago era el santo patrón de los carpinteros, no San José. San José era el santo patrón de los tejedores. En San Antonio y Santa Ana, especialmente Santa Ana, era la santa patrona de las hilanderas. Ahí vivían las hilanderas. Y así nosotros podríamos seguir en la luz, en los loceros, aunque hay que señalar que Nuestra Señora de la Luz es una iglesia del siglo XVIII. Antes había una pequeña ermita, nada más. Sí, la ciudad se fue estructurando. ¿Por qué? Y se fue estructurando cada vez más en la medida en que la ciudad se fue desarrollando, la ciudad fue creciendo. Y la ciudad fue creciendo de una manera verdaderamente espectacular. De una manera espectacular. ¿Cómo podemos nosotros medir la importancia de la ciudad? La importancia de una ciudad se mide a través del cabildo, de la ciudad colonial, en función de la cantidad de regidores que tenía el cabildo. Lo normal es que una ciudad media tuviera 12 regidores. La ciudad de Puebla, entre 1531 y 1533, tenía un alcalde ordinario y 3 regidores, era muy pequeñita. En 1534, 2 alcaldes ordinarios y 6 regidores. Para 1602, la ciudad ya tenía 12 regidores y a comienzos del siglo XVIII había ascendido a 20 regidores, más que en la Ciudad de México. Claro, está bien, había una disputa con la capital, que quién era más española, que quién era más noble. Los poblanos decían que la Ciudad de México era una ciudad de indígenas y que ellos constituían la ciudad más hispana, más católica y más monárquica del virreinato. Y por supuesto que del otro lado le contestaban con cosas no muy agradables. Pero era normal esta disputa y Puebla estuvo a punto de triunfar en la década de 1630. La década de 1630 fue una década muy lluviosa y llevó al crecimiento de los lagos del Valle de México y que inundó con más de 1 metro de agua toda la Ciudad de México. Y estuvo a punto de abandonarse la Ciudad de México, estuvo a punto el virrey de trasladarse a Puebla, muchas familias se trasladaron a Puebla, pero finalmente se quedaron. Y ese fue uno de los puntos en contra que tuvo la ciudad, que después le va a costar en el siglo XVIII haber perdido la batalla contra la capital, que era normal, era muy difícil poderle ganar a la capital en esta lucha. Pero lo interesante y lo importante también es que entre los regidores, los miembros del cabildo poblano, había una serie de lazos económicos, políticos, familiares, a través de una política matrimonial muy importante, que le daban una trabazón y una relación y una unión mucho más fuerte que en la Ciudad de México, a pesar de que los puestos se vendían. Los puestos de regidor, de alcalde, de alférez, se vendían y costaban muy caros. Claro, en Puebla a lo mejor muchos de ellos costaban la mitad que en la Ciudad de México, pero el prestigio era verdaderamente enorme, los salarios que cobraban para ellos eran meramente honoríficos, pero a partir de ahí podían hacer negocios, públicos y oficiales. No es que estuvieran prohibido hacer negocio porque ocupaban un puesto público. No, podían hacer negocios porque sus salarios eran reducidos, no que no cobraran, eran reducidos. Entonces, esto es lo que nos da la pauta a nosotros, la importancia de la ciudad a partir justamente de la composición del cabildo de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Y esto yo creo que es un elemento sumamente importante para ser tomado en consideración. Haber adquirido este crecimiento de la ciudad se refleja también en las actividades económicas. La ciudad, al decir de un historiador inglés, Guy Thompson, que estudió muy detenidamente la ciudad de Puebla, dice que la ciudad de Puebla podía ser comparada, como decían muchos de los cronistas, con la Barcelona de América, la ciudad más productiva de la Nueva España. ¿Por qué? Porque era la única ciudad que se había especializado en producir para un mercado español. Es decir, Puebla se convirtió en el principal centro productor
de industrias derivadas del cerdo. Digamos, la misma población española, alrededor se engordaban los cerdos, había cebaderos de cerdos alrededor de la ciudad, aunque se prohibían que estuvieran dentro de la ciudad, pero había un dicho colonial de la Ciudad de México que decía 4 cosas come el poblano: cerdo, cochino, puerco y marrano, que de alguna manera refleja la cantidad de cerdos, la cantidad de carne de cerdo. Es decir, el cerdo es el único animal que se puede explotar en su totalidad. De las pezuñas de los cerdos se hacían botones, de los pelos del lomo del cerdo, agujas para coser. El cuero del cerdo se explotaba, se sacaba jabón. Puebla, el principal centro productor de jabón o del jabón más fino de la Nueva España. De la carne de cerdo se hacían jamones o se hacían, bueno, nosotros sabemos, digamos, tocino y todo lo demás, velas y todas las ceras que se producían en la ciudad. En Puebla estuvo el primer centro productor de vidrio. La primera fábrica de vidrio estaba por la 5 de Mayo, una cuadra pasando el convento dominico, el convento de Santo Domingo, ¿no? Ahí estuvo la primera fábrica de vidrio. Sabemos perfectamente de la Talavera, pero no solamente la Talavera, la cerámica, digamos, o la industria del barro rojo también, que fue sumamente importante. Y aparte, la industria textil. Fue muy importante la industria textil lanera y con una tradición que subsiste hasta el día de hoy de Puebla como un centro textil. Hoy ha perdido la mejor importancia dentro del contexto nacional, pero hasta hace 2 décadas atrás, Puebla era uno de los centros textileros de algodón o de fibra sintética más importantes de la República. Entonces yo creo que eso es muy importante. Hubo toda una tradición en el periodo colonial a lo largo del siglo XIX. No nos olvidemos que en 1835 se establece la Constancia, punto de partida de una serie de fábricas modernas relacionadas con la industria textil, y muchas de estas fábricas, algunas se han abandonado, otras siguen subsistiendo, pero Puebla siempre tuvo una relación muy, muy estrecha con la industria textil. Y Puebla exportaba, no solamente llevaba toda la producción a la mayor parte del territorio novohispano, sino que exportaba parte de su producción a Filipinas. Claro, no podía competir con la seda filipina, obviamente, pero exportaba a Filipinas, exportaba al Perú, y además era también la encargada, digamos, el gran abastecedor durante los siglos XVI y XVII de cereales en el Valle de México y también de bizcocho para la Armada de Barlovento en toda la cuenca del Golfo. Esto yo creo que es fundamental. Puebla era el gran centro panificador, el gran centro redistribuidor. Bueno, y esto se puede ver también en la población. Bueno, antes que nada, Puebla estaba dividida en el periodo colonial, estuvo dividida hasta 1767 en el Sagrario Metropolitano y 4 parroquias. El Sagrario Metropolitano está ubicado en el centro, en el oriente está puesto al revés porque así representaban los mapas en el periodo colonial. El norte está para este lado. En el oriente está Analco, Santa Cruz, San José y San Sebastián. Acá tenemos lo que era el Sagrario, que entre los siglos XVI y XVII concentraba poco más del 40% de la población. Ahí tenemos San Sebastián, que es una de las parroquias más pequeñas. Es una parroquia con muy poca densidad porque el problema del agua es agua sulfurosa, la que tiene San Sebastián. Ahí tenemos San José, la segunda más populosa, la primer parroquia, 1581. Si ustedes van a San José y entran, hay una primera entrada, a un costado está la pila bautismal, ese pequeño, y después se abre la iglesia, esa pequeña entrada fue la iglesia original. Después se abre la iglesia y está la capilla de Jesús Nazareno. La capilla de Jesús Nazareno recién es de finales del 17, 1692, que es el mismo año que se funda y se inaugura la Capilla del Rosario, 1692, que estamos en pleno auge de la ciudad, aunque ya empezando a tener algunos problemas. Entonces ahí tenemos San José,
Ahí tenemos Santa Cruz. Santa Cruz es de 1681, es un desprendimiento de San José. Y ahí tenemos Analco. Analco es del siglo XVI, posterior, digamos, del siglo XVII, 1613 aproximadamente, concentra un 10% de la población Analco. Esas son la división de la ciudad, y la organización es por parroquias. Hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que la parroquia va a ser sustituida por cuarteles. Ya es la organización civil. 4 cuarteles mayores y 16 cuarteles menores. La Ciudad de México también, nada más que la Ciudad de México va a tener 8 cuarteles mayores y 32 cuarteles menores. Pero bueno, eso ya con las reformas borbónicas no quiero adelantarme. Aquí quería llegar. Por ejemplo, miren, esta es la población de la ciudad. Ustedes pueden ver en la primera columna, dice 1678, 69.800 comulgantes. No es población total. Digamos, esto es una larga discusión. Más o menos, porque esto variaba de acuerdo a la época, las niñas recibían la primera comunión a los 12 años y los varones a los 14. Se consideraba, bueno, que las niñas tenían un desarrollo más prematuro que los niños, etcétera, etcétera. Es decir, más o menos teníamos que aumentarle 40% de niños menores o de jóvenes menores de 12 años para las niñas y 14 años para los varones. Más unos 3.000 religiosos que vivían en la ciudad en 1698. Estamos hablando de unos 110, 115.000 habitantes. Es una ciudad enorme. Solamente superada en el mundo de habla hispana por Sevilla y por la Ciudad de México. Puebla tenía el doble de habitantes que Lima, que era la imperial capital del virreinato peruano. Claro, con anterioridad, comienzo del siglo XVII, más habitantes que Puebla tenía el Potosí, pero el Potosí ya se había acabado y la ciudad se había reducido a la mínima expresión para finales del siglo XVII. Esto es lo importante. Esa densidad y esa importancia que tiene la ciudad va a ser muy difícil de volverla a alcanzar. Y podemos observar también que la ciudad entra en picada en cuanto a comportamiento demográfico. 50.000 habitantes para 1746, 56.000 para 1777, 56.800, digamos, para 1791. En el siglo XVIII la ciudad perdió 50% de su población. Y acá viene otra discusión. ¿Por qué? Bueno, hay diversos factores. Los cronistas hablan de la crisis de la ciudad de Puebla en el siglo XVIII. Dicen que lo que más lo afectó, Echeverría y Beike también lo plantea, fue una serie de medidas que tomaron los Borbones que afectó profundamente la ciudad. En primer lugar, en 1722 se estableció, digamos, la feria de Jalapa, en donde todos los productos que llegaban a Veracruz se llegaban a la feria y desde la feria de Jalapa se redistribuían. Esa era una tarea que con anterioridad hacía Puebla. Puebla perdió el control de la flota, digamos, el control comercial. Los comerciantes de la Ciudad de México ganaron. Segundo lugar, a Puebla se le prohibió, a la Nueva España se le prohibió comerciar con todas las demás colonias. No pudo comerciar más ni con Filipinas ni con el Perú, y Puebla perdió el comercio del Perú. Tercer lugar, Puebla no pudo competir en el siglo XVIII con la producción cerealera del Valle de Chalco, de Toluca y especialmente del Bajío, que se van a convertir en los grandes proveedores de cereales del Valle de México. Tercer lugar, bueno, no me acuerdo el número, pero tercer o cuarto lugar, el siglo XVIII, la economía y la preocupación se va hacia el norte, hacia la producción minera. Puebla queda en un área marginal. Cualquier similitud con la actualidad es mera coincidencia. No, nosotros estamos marginalmente del Tratado de Libre Comercio. ¿No? Digamos, sí, formamos parte, pero no somos Yucatán, que está cerquita de Miami, ni tampoco somos Querétaro. Digamos, los trenes rápidos los van a hacer para el norte. Nosotros vamos a ir quedando como parte del oriente. Es decir, porque
Puebla empezó a perder por su ubicación geográfica, la conexión México-Puebla-Veracruz dejó de ser fundamental para pasar hacia el norte. Claro, y esto se va a ver con mucha más claridad en el Porfiriato con el establecimiento del sistema ferroviario, en donde los ferrocarriles conectan con Estados Unidos, es la expansión hacia el norte o el acercamiento del norte al centro. Y el ferrocarril central que va de México a Veracruz no pasa por Puebla, pasa por Apizaco. Y entonces los poblanos tenían que ir en un ferrocarril hasta Apizaco para tomarse el ferrocarril a México. Después se construyó otras líneas que pasan por Puebla, pero era el ferrocarril, digamos, ya que baja por las cumbres de Acultzingo. Pero no es el ferrocarril central. Puebla quedó fuera de la jugada. Pero bueno, eso estamos en el siglo XIX, fui al margen de lo que yo le estoy diciendo. Mire, y hay otra cosa, finalmente, para no aburrirlos con tanta cháchara. ¿Qué problema hubo? Las epidemias. Desde finales del siglo XVIII, yo no quería hablar mucho de esto porque es el tema que yo he venido trabajando mucho tiempo. Mis alumnos se ríen, pero es un tema verdaderamente apasionante. La ciudad colonial en toda la Nueva España sufrió a lo largo de todo el periodo un número muy importante de epidemias. Eran constantes, es decir, el tifo o el famoso tabardillo, como se decía en España, era una enfermedad ligada al piojo. Bueno, eso se supo muchos años después, pero era normal, siempre estaban esperando la llegada del tabardillo, la viruela, el sarampión, la tosferina. Eso era normal. Hasta la década de 1690 no hubo tantos problemas, la posibilidad de recuperación fue rápida. Pero en la década de 1690 se empezaron a sentir ya los problemas de la crisis, los problemas del cambio que se estaba generando, y ahí vino lo que decían los cronistas, la bola. Vino de golpe una serie, digamos, llegó la peste o el tifo, llegó el tabardillo, llegó la viruela, todos de maneras juntas. Y fue terrible, verdaderamente afectó muchísimo, y a partir de ahí vamos a tener en la primera mitad del siglo XVIII una serie de epidemias verdaderamente catastróficas, siendo la más grave de todas el Matlazáhuatl de 1737, una epidemia, hay discusión si fue de tifo, si fue de peste, que empezó en Tacuba y que se extendió en aros concéntricos y que llegó por el norte hasta Texas y por el sur hasta Guatemala. En Puebla ocasionó 7.500 defunciones en unos 4 meses. Eso lo sé bien porque yo lo estudié. Ahí está. Digamos, lo que está en verde es la población indígena. Lo que está en rojo, perdón, no veo. Perdón, esto está por parroquias. Lo que está en verde es Analco, que fue la parroquia más afectada. Murieron casi 3.700 solamente en la parroquia de Analco. Lo que está en rojo es San José, lo que está en azul es el Sagrario. Y ahí podemos ver nosotros el comportamiento diferencial por grupo étnico. Los más afectados, los más golpeados fueron los indígenas. Claro que en la parroquia de Analco es muy difícil saber con precisión porque al final de cada mes decía, este mes se enterraron 600 personas, que no sabemos quiénes eran, entre hombres, mujeres, niños, adultos y niños que fueron tirados en el atrio de la iglesia. No le podían dar cristiana sepultura, venían y los dejaban ahí, y se les daba cristiana sepultura. Entonces fue verdaderamente terrible. Pero lo más interesante es que por esta epidemia se entroniza a la Virgen de Guadalupe como patrona y protectora de la Nueva España. Digamos, hay un expediente muy interesante en el ayuntamiento, en el archivo, que es cuando, en torno al juramento como patrona y protectora de la Nueva España, yo no lo estudié, digamos, es un tema muy delicado para meterse en esos asuntos, muy interesante, hay que estudiarlo, eso sí, yo lo reconozco, porque el Cabildo de Puebla se niega a rendir, digamos, un juramento a la Virgen. Porque dice, nosotros tenemos
Es una virgen de la Ciudad de México, es una virgen del Tepeyac. Nosotros tenemos vírgenes españolas muy milagrosas. Entonces, la Virgen de la Merced, la Conquistadora, la Virgen del Rosario, etcétera, etcétera. La juran por una sencilla razón, porque hay presión del virrey. Y era una cuestión política en esos momentos. Pero entonces deciden otorgarle, digamos, el ayuntamiento daba dinero para las fiestas patronales, pero le otorga 50 pesos, igual que cualquier otra fiesta, y dice, nosotros desde 1692 autorizamos que se construya la ermita para la Virgen, que es donde está la iglesia el día de hoy, en el Paseo Bravo, en Reforma. Y claro, cuando uno ve cuánto se dedica al patriarca San José, son 170 pesos, a la fiesta de San Miguel, 177 pesos, la fiesta del Corpus, que es la más importante después del Corpus Christi, la más importante después de la Navidad, de la Natividad, se le otorga también 180 pesos, y el resto de los santos, son como 27 que festejan la ciudad, le da 50 pesos, para velas, para ese tipo de cosas, y no aporta nada más, porque es una ciudad que todavía se consideraba española. Claro, ustedes podrán decir, bueno, pero no, es que el nombre de Guadalupe no es un nombre colonial ni decimonónico, es un nombre post-revolución mexicana, en donde está todo el discurso indigenista, nacionalista, y en donde entra el nombre de Guadalupe. Si nosotros vemos la lista de los bautismos o de los matrimonios o de las defunciones, vamos a encontrar que menos del 1% se llaman María Guadalupe o María de Guadalupe, Guadalupe mujer o Guadalupe hombre. Muy poco, porque no es una virgen que fuera del Valle de México se tenga un culto importante. Después de la Revolución Mexicana empieza a tener un peso cada vez más importante. Además, no nos olvidemos que los franciscanos se opusieron rotundamente en 1531, al culto de la Virgen de Guadalupe. Don Edmundo Gorman tiene un libro muy lindo, el que le interese se llama el libro Un destierro de sombras, publicado por la UNAM, en donde empieza así: si mi abuela viviera, se moriría del susto porque era una guadalupana de corazón. Y lo que él va a hacer es hacer un análisis del juicio. Los franciscanos se oponen y dicen, es un invento, no existe ningún dato sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. 10 años después, en 1541, los hacen callar bajo anatema de excomunión y los franciscanos nunca más dicen nada. Está bien, era un conflicto entre órdenes religiosas. Digamos, es muy complejo, por eso vuelvo a repetirlo, porque es un conflicto entre las órdenes. Los franciscanos, después los que van a levantar el culto a la Virgen son los jesuitas, en una lucha contra las otras órdenes. Es bastante complicado. Pero Puebla pasó por todo eso. Y el siglo XVIII fue un siglo muy, muy complejo. A nivel económico, mucha población emigró. En la primera mitad del siglo XVIII se formó un barrio de poblanos en la Ciudad de México. Emigraron fundamentalmente mestizos y castas, y Puebla siguió siendo un lugar atractivo para españoles e indígenas. Es muy interesante lo de los movimientos migratorios, ya con esto termino para no aburrirlos. Puebla fue un centro que siguió siendo atractivo en el siglo XVIII para la población española. No solamente la población española que vivía en la Nueva España, sino la población española originaria en la metrópoli. Originaria en la metrópoli ibérica. Digamos, ¿por qué? Porque Puebla era un muy buen mercado matrimonial. Y las cosas funcionan así. Es decir, los novios vienen a buscar novias. Los novios se tienen que casar en la parroquia de la novia. Y la novia tiene buenas dotes. También hay que ver eso. Se casaban con dotes. Y la sociedad lo tenía perfectamente estructurado. Las huérfanas o niñas expósitas, bueno, supongamos, había casas de niñas huérfanas y que estaba todo perfectamente estructurado. Si una señorita de la sociedad, se había enamorado y había quedado embarazada lamentablemente, eso generaba un problema social enorme,
para la familia. A los 2 o 3 meses, la niña con una de sus esclavas salía y aparentemente fuera de la ciudad, y de noche entraba a la casa de las niñas huérfanas. Ahí pasaba su embarazo, ahí quedaba el niño o la niña, y una vez que ya sanaba, la niña regresaba a su casa como acá no pasó nada. Bueno, de esas niñas, una vez al año se hacía un sorteo cuando ya estaban en edad de contraer matrimonio. Y se ofrecía una dote, el ayuntamiento ofrecía una dote. Y por supuesto no importaba si estaba linda, fea o bonita. Siempre estaban los que iban por la dote. Y casaban a la niña. Claro, el problema era el resto, que tenía la posibilidad de canalizarse hacia, perdón, voy a apagar esto porque no me... ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante ser tomado en consideración. La sociedad estaba perfectamente estructurada. Los niveles de ilegitimidad eran altos. En Puebla, igual que en cualquier otro lado. Guadalajara era más alto porque era una ciudad más abierta. Una de las cosas que se ha estudiado, bueno, los niños eran abandonados en las puertas de las iglesias. Claro, esos se consideraban no solamente niños expósitos, sino ni hijos de la iglesia. Y siempre aparecían señoras de las principales familias que los adoptaban. ¡Ay, qué samaritanas, qué buena gente son! Sí, por supuesto, les daban el hogar, los alimentaban, los educaban. ¿Para qué? Para ser criados gratis. Entonces eran los cocheros, los criados, los arrieros, eran criados y tenían el mismo apellido de la familia. Y además se identificaban con la familia. Digamos, todo estaba perfectamente estructurado dentro de Puebla era una sociedad colonial que funcionaba perfectamente bien. Y en el siglo XVII llegó a haber cerca de 6.000, 7.000 negros y mulatos, personas de color, esclavos. Yo no quiero entrar en eso porque va a haber una charla, una plática específica sobre ese tema de un joven historiador que acaba de terminar su tesis de doctorado justamente sobre ese tema. Bueno, eso es lo que yo les quería platicar. Quedaron muchísimos temas en el tintero, no los quiero cansar, pero me gustaría saber la opinión de ustedes, las dudas, las preguntas, para poderlos esclarecer. Muchas gracias. Sí, por favor. Se sabe que al principio de la ciudad de Puebla se estableció el sistema para damero, Sí. O sea, de utopía. Sí. ¿Eso es cierto? Sí, claro, sí. Bien. La discusión está en si hubo influencia renacentista o fue una cuestión pragmática. Es decir, hay algunos urbanistas que plantean que el virrey Francisco de Mendoza fue influenciado, igual que los frailes franciscanos, por las ideas renacentistas planificadas por Alberti, uno de los urbanistas españoles más importantes, que planteaba el damero. Pero hay otros que me parecen mucho más interesantes, que plantean que la ciudad en damero, especialmente cuando existe la posibilidad, era una cuestión mucho más pragmática. ¿Por qué? Porque permitía el reparto de solares igualitarios para cada uno. La diferencia es en qué parte de la ciudad estaba, eso sí, pero inclusive hay una discusión sobre la orientación. Si la orientación noreste, sur, sureste, como dice el historiador Carrión, estaba pensado para que las aguas corrieran directamente sin ninguna interrupción hacia el río de San Francisco y se protegieran del sol. Y hay otros historiadores como, bueno, ahorita se me va el nombre, pero hay otros historiadores que plantean concretamente que en realidad esta orientación tenía un objetivo militar. Es decir, desde el cerro de San Juan, desde La Paz, se podía mirar exactamente toda la ciudad y desde el cerro de Loreto para el otro lado. Es dudoso porque defender una ciudad abierta como Puebla era muy difícil. Y eso se va a ver en el siglo XIX. En el siglo XIX la ciudad de Puebla, que siempre estuvo fuera de los conflictos, pero fue la ciudad más destruida por las guerras civiles. La destruyeron.
y recién se va a empezar a armar de nuevo a finales del siglo XIX, en la época de don Porfirio, a partir de 1880. Pero bueno, pero sí estuvo planeada como damero, sí, por supuesto. No hay... Hola, Doc, buenas noches. Sí, Trali. Una pregunta, ¿usted qué opina sobre estas teorías de que el asentamiento, bueno, la elección del lugar fue para recrear la Jerusalén divina? Silvia Castellanos y bueno, esa es una de las teorías. Hay una teoría realizada planeada por dos arquitectos, hicieron un libro muy interesante sobre la utopía, se llama Utopía Angelopolitana, de Silvia Castellanos y Leopoldo García, que plantean justamente toda la propuesta de que Puebla era de alguna manera la representación de la Jerusalén celestial. Es muy difícil, es una teoría, es muy difícil poderlo demostrar, pero es muy interesante porque hicieron un análisis muy puntual sobre la documentación y a partir de ahí ellos desarrollaron toda esta teoría o esta hipótesis de trabajo. Como material de trabajo me parece interesante. Yo no comparto la propuesta de estos arquitectos, digamos, de Silvia Castellanos y Leopoldo García, pero yo creo que es un muy buen material de trabajo. El otro es Kukibora, unos historiadores norteamericanos. Los trabajos se hicieron antes de la época de las computadoras, o como dirían los españoles, de los ordenadores, antes de la época de las computadoras, y ellos calculan más o menos en el Valle de México 23 millones, de los cuales disminuyó en un 95% a lo largo del siglo XVI. A comienzo del siglo XVII empieza la recuperación. No es culpa de los españoles, podrían haber sido ingleses, franceses, holandeses, es lo que ellos mismos hablan de la universalización microbiana del mundo. Es decir, hubo una serie de microbios traídos por animales, traídos por los conquistadores, que afectó a una población inmunológicamente virgen. Y hubo 3 grandes epidemias: la llegada de Cortés, la viruela. Eso fue en 1521. 1536 el sarampión. 1548 la viruela de nueva cuenta. Y el Matlazáhuatl o el Matlazáhuatl en 1576. Bueno, el Matlazáhuatl quiere decir granos en forma de red. Por eso hay algunos historiadores que consideran que se trataba de tifo exantemático. Pero el problema es que el tifo exantemático era una enfermedad que ya era conocida por las poblaciones indígenas antes de la llegada de los españoles. La maestra Elsa Malvido encontró un documento donde se indica que cuando ellos se vieron afectados por viruela se metieron al río a lavarse, y eso implica que estaban conscientes del piojo en el caso del tifo. Pero y si conocían el tifo no se hubieran visto tan afectados, y estaban hablando de una mortalidad extraordinaria. Entonces, ella es la opinión, y yo coincido con ella en ese sentido, de que se había tratado de peste bubónica. Inclusive yo encontré una descripción de una epidemia de peste bubónica en el Amazonas en 1902 y que coincide plenamente con la descripción que se hace para 1737. El problema es que todas las enfermedades en la época eran pestilencias y no dicen con precisión. Uno de los grandes problemas es que no nos hablan de las ratas, porque era algo tan común que no necesitaban hablar de las ratas. Convivían en Europa y van a traer las ratas en los barcos. Pero además estamos hablando de un tipo de ratas, la ratus ratus o la rata ratus, que es la rata negra, que es una rata gordita tipo Mickey Mouse, gordita, que convive en las paredes en la cocina. Y en el siglo XVIII va a ser sustituida por la Ratus norvegicus, que es la rata de Albañal, la rata parda que conocemos nosotros hoy. La que afecta y se ve fuertemente afectada de peste es la negra, la rata negra, la ratus ratus, ¿no? Pero no hay referencia. Hace unos años atrás, estos buscadores de tesoros frente a Miami encontraron un galeón español del siglo XVII. Cuando lo sacaron, había cerca de 1.500 esqueletos de ratus ratus.
quiere decir que la rata negra sí estaba acá en América. Bueno, pero no hay referencias porque es algo muy común. Y además el tifo es una enfermedad también contagiada por la pulga de la rata. Bueno, puede ser cualquier roedor, pero normalmente la pulga de la rata, la Psilocybe chiopis, se contagia de tifo o de peste a la rata sale de la madriguera, muere, y el animal más cochino que tiene, que puede ser un perro, un cerdo, un caballo o el cristiano, lo pica. Y a partir de ahí ya es, digamos, la evolución normal. Eran verdaderos arcas de Noé ambulantes, ¿no? Eso sí. Nosotros diríamos, en términos generales, eran cochinos. Pero no eran cochinos, porque el concepto de lo sucio y lo limpio era totalmente diferente, era relativo. Para ellos estar limpio era sacudir el traje de polvo y limpiarse con un trapo húmedo la cara y las manos. No quiere decir que no se bañaran, pero se bañaban cada 4 o 6 meses por una sencilla razón, porque consideraban que el agua era perniciosa para la salud. Es decir, estamos hablando del concepto de los humores, de los 4 humores que tenían que estar en equilibrio. Y si uno se bañaba con agua fría, generaba un shock y se generaba un desequilibrio, y si uno se bañaba con agua caliente, se abrían los poros y entraban los aires corruptos y se generaba un desequilibrio. Lo mejor era, si uno se bañaba, meterse en cama durante un par de días. Entonces, bueno, pero el problema es que no se cambiaban la ropa. La ropa es un problema de pobreza o de costumbres. La ropa es de lana. Si la única manera de despiojar la ropa es hirviéndola para matar las liendres de los piojos, porque estamos hablando del piojo blanco, el piojo de la ropa, que entre las costuras ahí anida. Y entonces la lana encoge y ya no les entra. Entonces la ropa de lana no se lava. Y por otro lado, la población indígena sí estaba acostumbrada al baño, y lo que hacen los españoles es quitarlos del baño. Y los van a vestir, de acuerdo a su concepto, los visten de árabes, porque eran sus enemigos. Les ponen ropa de lana y los empiojan. Entonces, claro, ahí están los problemas. Es decir, morían tanto unos como otros, pero la estructura demográfica llevaba que las posibilidades de contagio fueran mucho menores entre la población española que entre la población indígena. La población indígena vivía en pequeños cuartos húmedos con piso de tierra sin ventana, y vivían 6, 7, 10 personas dentro del mismo cuarto, y por lo tanto en esa condición de promiscuidad, digamos, los contagios eran verdaderamente extraordinarios, ¿no? Verdaderamente extraordinarios. Y los españoles o los mestizos y ciertas condiciones tenían otras condiciones para poder. Claro, la otra discusión es, no es lo mismo la población residente que la población migrante. La población migrante moría más porque no tenía trabajo, estaban mal comidas. Dependía de la enfermedad. Había enfermedades directamente ligadas con los hábitos alimenticios, con la nutrición. Y había enfermedades como la viruela o la peste que no tenían nada que ver con la nutrición. Aunque alguien desnutrido era mucho más propenso a ser mucho más grave. La otra enfermedad común era la gripe. Claro, nosotros el problema es que no tenemos información sobre la gripe. Yo no he encontrado información sobre la gripe. Para el siglo XIX sí. La primera gran epidemia que vamos a registrar nosotros en México es la de 1890, la que se conoce como la gripe rusa, que es la influenza tipo A H2N8, que no fue muy grave. Pero lo más interesante es que los que se afectaron de esa influencia 28 años después se podían haber enfermado, pero no murieron de la influencia del 18. Digamos, estaban como inmunizados. Hay discusiones sobre eso, pero esto es una cosa muy interesante. Antes de eso, sabemos la información de que hubo en Europa epidemias que pueden haber llegado, pero en un resfrío más, o están registrados que murieron de neumonía o de pulmonía, y con eso no nos dice nada. Porque, digamos, los movimientos son de acuerdo a la época, ¿no? La neumonía no se da fundamentalmente en época de frío, sino más que nada sube en primavera hasta el verano y después vuelve a bajar. Y después vuelve a subir un poco en diciembre, enero, pero nada más. Entonces, son estacionales.
Entonces es bastante complicado. A partir ya de 1881 tenemos una información hermosísima, que son los libros del Panteón Municipal. Ahí tenemos registrados todo lo que fueron enterrados en el Panteón Municipal, en el Panteón Francés y en el Panteón La Piedad, que ya son municipales, salvo el privado que es el francés. Perdón. Sí. Bueno, la medicina normalmente era superada. Olvidémonos del siglo XIX. En el periodo colonial, la medicina es una medicina controlada por el Real Tribunal del Protomedicato. Es decir, tenían que ir a estudiar a la Ciudad de México, ahí presentaban el examen ante el Real Tribunal del Protomedicato, venían a Puebla, presentaban otro examen ante el ayuntamiento y se les autorizaba. Pero eran médicos formales de acuerdo a la concepción de la época. Es decir, la división entre médicos cirujanos, sangradores, barberos, digamos, flebotomistas, que eso eran, digamos, en ese sentido estaba mucho más atrasada. Pero esa medicina formal va a competir con la medicina, la herbolaria, la medicina popular. Y si bien se cuestionó y se criticó y se persiguió a los charlatanes que vendían herbolarias, no hay otra posibilidad que darle el chance a la gente que vaya a los mercados a comprar hierbas medicinales. Eso yo lo encontré cuando llegó el cólera en 1833. Ya estamos hablando de que hay una escuela de medicina en Puebla, en 1833 surge, y acá lo más interesante es de que, bueno, el ayuntamiento le facilita las medicinas a los pobres, todo eso, pero hace circular cartillas médicas, donde se juntan toda la información que circula en Europa, que circula en México, en Texas. Bueno, acá yo encontré 15 cartillas, en la Ciudad de México hay un poco más, donde ahí están, pero toda la información de cómo curar al enfermo, cómo tratarlo, cómo hervir el agua y oxigenarla porque si no cae pesada, cómo curar los dolores, los calambres estomacales, ya sea con opio, inclusive algunos con peyote. Claro, volaban por ahí arriba, pero no tenían problema. Es muy interesante. O con... pero se conseguía todos los materiales, las hierbas, se conseguían en el mercado. El pueblo en general eran cartillas para que se les leyera en público. Estamos hablando de un pueblo analfabeta. Entonces es muy interesante todo eso, porque en 1833 por primera vez el Estado se inmiscuye en la salud privada, en la vida privada de las personas. Hasta esos momentos no. Por primera vez hay una política pública, por primera vez, 1833. Es muy interesante todo eso. Pero lo de la medicina es, yo voy a, digamos, uno de los, va a venir a hablar sobre el Hospital de San Pedro y los orígenes de la enseñanza de la medicina, y él ha trabajado mucho este tipo de problemáticas para el siglo XIX, ¿no? Para el siglo XVIII es más complicado, ¿no? Más complicado, porque no tenemos toda la información. Y el Hospital de San Pedro es muy escueta la información que hay. ¿Sí? Gracias, doctor. Oiga, una pregunta. Quisiera yo aprovechar ahorita que su presencia en una inquietud que ya me despertó ahorita. Voy a buscarlo indudablemente, pero habló usted de un texto de Juan O'Gorman. ¿Es O'Gorman? Edmundo O'Gorman. Edmundo O'Gorman. Edmundo O'Gorman. Un destierro de sombras. La UNAM. ¿Podría abundar un poquito de esto mismo? Uh-huh. Nada más así brevemente. Muy brevemente. Lo que él encuentra, don Edmundo O'Gorman, que fue uno de los últimos grandes humanistas que hubo en el país, él encuentra un expediente que fue justamente el expediente que elaboran los franciscanos cuestionando la aparición de la Virgen de Guadalupe. Porque dicen que fue un invento, que Juan Diego nunca existió, que nunca se pudo demostrar y que fue un invento del episcopado, como parte de una cuestión política, y él hace el juicio, digamos, de alguna manera. Como buen abogado que era, hace un juicio. Y va demostrando punto por punto, claro, que él comparte la idea de los franciscanos. Y después plantea cómo los hacen callar. Pero hay otros libros que dicen lo contrario.
Lo que sí es cierto, al margen de la milagrosa aparición de la Virgen, lo cual con la fe uno no se mete, es que sobre Juan Diego no hay un solo documento. Pero si no santificaban a Juan Diego, ese es un problema gravísimo. Y además me dijo un jesuita, los jesuitas estaban enojados con Juan Pablo II, conflictos internos ahí, que el problema de la santificación de Juan Diego estaba relacionado con la oposición que Juan Pablo II tenía para la beatificación de Fray Bartolomé de las Casas. Y no podía haber dos santos de un mismo país muy cercanos en el tiempo. Él era uno de los que postulaba a Fray Bartolomé de las Casas, bla, bla, bla. Entonces estaban muy molestos con todo eso, porque no hay un solo documento. Ahí yo me enteré que no hay ningún documento sobre Juan Diego. Tal es así que hoy el culto a Juan Diego no ha tenido una aceptación popular, ¿no? Importante. A la gente no le preocupa eso y sigue con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero bueno, digamos, la fe mueve montañas. Y eso es, nosotros sabemos que hay muchos santos que han salido del santoral desde la época de Paulo VI, del Vaticano II. San Jorge se demostró que fue un invento y dijo hay que quitarlo del santoral, y San Jorge es muy milagroso. San Cristóbal fue quitado del santoral y acá tenemos a 3 cuadras, una iglesia dedicada a San Cristóbal y sigue siendo el patrón de los transportistas, el santo patrón de los... Y bueno, pero nadie puede negar que San Jorge, que hay seguidores de San Cristóbal y que siguen siendo milagrosos, la fe mueve montañas. Hasta el Vaticano II, Poncio Pilatos estaba en el santoral, porque se había lavado las manos. Bueno, entonces lo quitaron a él, a su mujer, porque su mujer lo había convencido de que se lavara. Bueno, todo un rollo. Muy interesante, porque tenemos que hablar del siglo IV, siglo V, cuando vino toda la, digamos, cuando se está estructurando, claro. Y cuando es el momento que se le quiere echar la culpa, siglo II, se le quiere echar la culpa a los judíos de haber matado a Cristo. Los romanos no tuvieron nada que ver, se lavó las manos San Poncio Pilato. Entonces, bueno, es muy interesante todo esto, porque esto sucede en todas las religiones. Se van generando a lo largo del tiempo cambios, modas, ¿no? Que son muy, muy interesantes. Y hay estudios en Puebla, como en todos lados, que está relacionado con el buen morir, a quién se encomendaban. Y acá, a comienzos del siglo XVIII, era muy importante ponerse el hábito de San Francisco, y para mediados del siglo XVIII ya el hábito de San Francisco no tiene importancia, ya están los jesuitas, y para finales del siglo XVIII ya hay otros santos, es decir, pasan por modas también. Entonces, eso es muy, muy interesante. Claro, no lo mismo las élites que los sectores populares, que es diferente. ¿No? No, por nada, por favor. No sé si hay algún otro comentario. Sí, dime. Mencionó que tuvieron esclavos. ¿Hasta qué pasó después? ¿En qué momento ya dejaron de serlo? Y habló de la población negra. Bueno, más o menos se calcula, después yo dejaría eso a Guillermo Rodríguez que lo especifique, para el siglo XVII, que lo estudió detenidamente, él habla de unos 6.000, 6.500 población de color, negros, pardos y mulatos, en donde no todos son esclavos. Hay una fuerte política de manumisión, porque ya en el siglo XVIII van a ser manumitidos porque es muy difícil mantenerlos. Pero la población negra no es el sector que ocupa el estrato más bajo sino la población indígena. Es decir, los indígenas desarrollan las tareas de menor estatus social. Son panaderos, no los que hacen el pan, no. Son los que están al lado del horno para meter y sacar el pan. Los panaderos, los que amasan son españoles. Pero los que están al lado del horno cocinándose ellos mismos son indígenas. Los negros son herreros, son aguateros, arrieros, bueno, negros y mulatos, ¿no? Entonces hay una población negra muy importante, hay un proceso de blanquización, y así como en el Valle de México, que había muchos más, empezaron a desaparecer a lo largo del siglo XVIII. A desaparecer. ¿Por qué? Porque fueron mezclando, y hoy hay mucha población que tiene sangre negra, que no lo sabe, y que en México existe la idea de que nunca hubo negros y que solamente hay negros unos cuantos en Yanga y algunos en Guerrero. Pero hay muchos negros en el país. Inclusive la tesis
empieza de este joven historiador, Guillermo Rodríguez, dice que hace un par de años atrás llegó al aeropuerto de la Ciudad de México un negro, saca su pasaporte mexicano, ¡paz! Lo meten preso, ¿no? Porque usted no puede tener un pasaporte mexicano porque acá no hay negros. Y era justamente el presidente de la Asociación de Defensa de la Tercera Raíz en México. Bueno, se armó, pero es por la ignorancia supina de los funcionarios de migración. Digamos, es una cosa muy interesante, pero sí, hubo muchos negros. El problema está que para el siglo XVIII se nos caen las fuentes. Él trabajó básicamente con bautismo y matrimonios y nos desaparecen hasta mediados del siglo XVIII, se nos viene abajo las fuentes parroquiales. Entonces, ya para 1777, cuando hay un padrón muy importante, ya la ciudad de Puebla es una ciudad mestiza, ¿no? Ya, aunque tenga sus blasones y todo eso, ya es una ciudad mestiza. Pero la población negra empezó a perderse, digamos, por casamientos exogámicos, empezó a perderse y a desaparecer. Y todavía en el siglo XVIII hay un porcentaje de población esclava, pero son menores. Son del área de servicio de las casas, básicamente. Pero la población negra tiene mucha presencia dentro de una ciudad como Puebla, así como la Ciudad de México. Claro, no tanto como Veracruz, porque Veracruz tienen una ventaja que es, son inmunes al mosquito, son inmunes a la fiebre amarilla, al vómito prieto, a las enfermedades tropicales transmitidas por el mosquito, porque originariamente han convivido durante generaciones en África con el mosquito. Entonces, por eso los negros aguantan en el trópico y los blancos huyen a Jalapa o a Orizaba. Claro, porque no aguantan el calor y son presa del mosquito. Entonces, eso es una cosa muy interesante. Por eso vamos a encontrar los grupos en Guerrero también. Los grupos que quedan son grupos de origen cimarrón que huyeron y se fueron a algunos lugares, como Yanga, como en la Costa Grande, que hay una serie de pueblos de negros que eran cimarrones, digamos, huidos a la sierra, eran esclavos. Y esos han quedado y después fueron legalizados en el siglo XVIII, ¿no? Pero la idea de que no hay negros, eso existe, pero que negros había, hay muchos, sí, claro. Claro, no es Cartagena o Campeche o el puerto de Veracruz, no, pero sí en el altiplano central había muchos, para el área de servicios fundamentalmente. Para decirles unos datos, el ramo de la basura, como de muchas otras, se remataba. Y en mediados del siglo XVII aparece una negra, una esclava manumitida, que le deben haber dejado cierto capital porque tenía carros, tenía personal, y ella va a rematar durante casi 5 o 6 años el ramo de la basura. Y es una mujer de color, y lo puede hacer y nadie va a cuestionar que pueda ser una empresaria. Y había sido esclava. Es decir, tienen cierto lugar. Una indígena no lo hubiera podido hacer, porque no hubiera podido acumular el capital. Y acá en el testamento del patrón o del amo le deben haber dejado ciertas, y que le permitió tener los carros de la basura y ganar dinero con eso. Una cosa interesante. Entonces, esto quiere decir de que sí tenían un peso dentro de la ciudad.